El tema que vamos a abordar en este bloque con Arturo Bienedel, donde tengo el placer de hacer de partener para que podamos extraer, bueno, esa cantidad de conocimientos que él tiene sobre la historia de San Francisco, que nosotros, por supuesto, acompañamos con toda la documentación del archivo gráfico. Hoy vamos a abordar un tema que es interesante, tiene que ver con el amor. No lo afirmaría tanto. Ya lo vamos a ver por qué digo. Vamos a hablar de los noviazgos, de los casamientos en el San Francisco de los primeros años. Y vamos a ver cuánto tenía de relación o no con el amor, como lo conocemos hoy. Vamos a hablar, por supuesto, también de las costumbres en los casamientos, de la forma en que se vestían, de la forma en que se conocían, de la forma en que se casaban. Los casamientos, los noviazgos, los casamientos en el San Francisco de los primeros años es el tema que tenemos para hoy. Arturo, ¿cómo era un noviazgo en el San Francisco de los primeros años del siglo XX? Bueno, por los testimonios que tenemos, ¿no es cierto? Relatos que hubo incluso de gente que en algún momento se aproximó a la época, que estuvo en el tema, los noviazgos comenzaban con gente muy joven. O sea, no pasaba mucho. Generalmente muchos de ellos antes de los 20 años, adolescentes, la mayoría de ellos también, que no era lo mismo en el campo. La mujer cuando superaba la pubertad, en la adolescencia, ya eran objeto de casamiento, ¿no es cierto? 14, 15 años. Sí, muchos casos hay, muchos casos. Y otros, bueno, alrededor de los 20, pero una mujer más allá de los 22, 23 años, soltera, no era lo habitual. O sea, generalmente se casaban. Había hombres que sí, que a veces se casaban entre los 25, 26, 27 años, pero también antes de los 30. Es decir, había en esto varias cuestiones. Algunas las costumbres y ver dónde residían también. No era lo mismo una pareja que se conocía en el campo, porque era gente que trabajaba en el campo y venía poco al pueblo, ya sea el caso de San Francisco o cualquier pueblo de la región, claro. O bien si estaban residiendo en la localidad, si estaban residiendo en la parte urbana. Claro, si eran urbanos tenían más posibilidades. Había más posibilidad de conocer más gente. Claro. ¿No es cierto? Entonces, por eso es muy común que entre los primeros años del siglo XX tenemos los casos de muchos casamientos de primos, entre primos. ¿Por qué? Sí, porque era lo que tenían en la posibilidad de conocer. Es decir, había bastante relación de familia. Claro, hay que imaginarse que vivían en el campo, que los encuentros sociales podían ser algún evento familiar, alguna fiesta en el año, y que ahí se conocían los primos, y que muchas veces no conocían a demasiada más gente, y cuando estaban en edad de casar, y bueno... Exactamente, porque además venían muy poco al pueblo. Claro. Y si venían al pueblo, vamos a suponer, 4 o 5 veces en el año, con... digamos, las costumbres también de la época, donde los novios tenían que conocerse un poco más antes de comenzar un noviazgo también, no había oportunidad para esos muchachos o esas chicas de conocer gente que no sea extraña a su familia. Entonces... ¿La elección del novio recaía en los que eran novios o había una intervención de los padres acentuada? Hay versiones hacia donde a veces... Me parece que son más bien la excepción. Claro, los padres casamientos arreglados. Claro, los padres hacían alguna, o habrán tenido alguna opción, ¿no es cierto?, o alguna intervención en decirle, bueno, conviene que te cases con tal persona, con otro, tanto de un varón como de una mujer, pero eso existe ahora en la actualidad, no era la regla, digamos. No, para nada. Yo pienso que el enamoramiento de las dos personas era la que llevaba a determinar que se formulaba el noviazgo y luego venía el casamiento. Pero el noviazgo tampoco era una cosa sencilla, porque primero era como que se simpatizaban, que se decía, se podían llegar a ver. Generalmente utilizaban la misa, misas, las idas a la iglesia. Claro, era un evento social. Era un evento social semanal, ¿no es cierto?, que permitía que se puedan ver. Tampoco había una cuestión tan rigurosa como que la familia estaba arriba de esta gente joven, ¿no es cierto?, casadera, permanentemente. Había momentos de
en que salían solos, que había un tipo de posibilidad de frecuentar, de hablar con otras personas, ¿no es cierto?, en la vía pública, como era en las retretas, que se hacían. En las retretas había 2 retretas semanales, estaba la ida al cine, estamos hablando de la cuestión local, ¿no es cierto?, sí, local y urbana. Entonces, en esos sitios había bailes, mucho baile, por lo menos 1 por semana acá había. Entonces, había muchas posibilidades de encontrarse con personas con las cuales hablar y comenzar un noviazgo. Ahora, de todos modos, la formalización del noviazgo sí se daba cuando existía la autorización fundamentalmente del padre de la familia. El tema de pedir la mano. ¿En qué consistía lo de pedir la mano? Una costumbre que ha caído completamente en desuso. Absolutamente. Pero en un primer momento, allá en el año 15 hasta el 20 aproximadamente, el padre o la madre del novio iba a la casa de la novia a reunirse con los padres de la novia. Serían los consuegros. Los consuegros, ¿no es cierto?, los que serían los futuros consuegros, donde iban a reunirse y planteaban que, bueno, que su hijo tenía interés en ser novio de su hija. Ah, los padres hacían el planteo. Los padres iban. Y entonces, bueno, ahí se planteaba, bueno, quién es el muchacho, de qué trabaja, qué es lo que hace, qué futuro tiene, porque eso sí se veía. Eso se veía. Y ahí venía la aprobación o no. Es más... de los padres de la novia. De los padres de la novia. O sea, generalmente, los padres del novio cuando iban ya tenían ellos asumido de que su novio pretendía a tal chica o quería casarse con esa chica y ellos aceptaban y lo aprobaban. Entonces faltaba la aprobación de los padres de los novios. Ahí no intervenían los novios. Nada. Obviamente la chica, la novia, sí estaba de acuerdo en ser novia de ese muchacho. Es un trámite, un trámite social. Después hubo un tiempo donde el pedido lo hacía el novio. Se anunciaba periodísticamente. ¡Epa! Claro, se anunciaba que los padres de tal persona habían aceptado. Iban a ir a pedir la mano de la novia. O sea, mamita querida, si volvías con un rechazo, se enteraba todo el pueblo. Se enteraba todo el pueblo. O sea, era algo absolutamente comunitario, más que social e íntimo de esas dos familias, ¿no? Y como decís vos, sí, años después, ya en los años 40, 50, venía que el novio era el que tenía que hacer frente a la situación e ir a presentarse en la casa de la novia a pedir la mano de la novia, que se llamaba, que era lo que autorizaba a que él pueda llegar a la casa, claro, en determinados días, determinados horarios, visitarla, bueno, y llevar adelante esa relación. Despedirse en el zaguán. Exactamente, sí, con el hermano al lado, la hermanita presente al lado, que estaba el hermanito presente. Bueno, esas son costumbres que se han ido perdiendo, pero es lo que acompañaba la formación de una familia en aquel momento. Escúchame, Arturo, he visto fotos en el archivo gráfico que se casaban de negro. ¿Qué era? Eso era una moda. Estamos hablando... Sabés que a mí, claro, lo que pasa es que uno lo mide con parámetros actuales. Digo, ¿habrá sido un evento triste casarse? Porque yo lo vinculaba con el luto. Claro. No. Había, en la misma época que tenemos nosotros fotografías de novias vestidas de negro, hay otras vestidas de blanco. Es también. Una moda, no encierra una simbología. Incluso en el archivo y el museo tenemos vestidos de novia negro que se pueden ver, ¿no es cierto?, en la exposición, que para ver cómo eran y con qué finura estaban realizados y cómo estaban trabajados. No solo estaba, bueno, el tema del vestido, la ceremonia que se hacía. Un casamiento de una familia acomodada. ¿Qué características tenía? Bueno, obviamente el casamiento por iglesia, sí, trasladados en... Pensemos que hasta, no recuerdo qué año, el casamiento por iglesia era el que valía. Sí, hasta que llega el registro civil. Hasta que llega el registro civil. Era el traslado en carruajes. Y por iglesia se casaba el 95% de las personas. Sí, no había excepción, no había excepción. A menos que haya habido alguna cuestión religiosa en el medio allá, pero la mayoría de nuestra gente a principios del siglo XX, la mayoría profesaba en el catolicismo. Y se hacía una fiesta importante. Y donde participaba, por supuesto, toda la familia, hasta lo extendido lo más que se podía, ¿no es cierto?, dentro del grupo familiar, porque se los participaba a todos, se pasaba a ser pariente, se crecía la familia enormemente, ¿no?, con un casamiento. Pero te decía, se llegaba a la iglesia. El que no tenía, digamos, mucho medio propio, porque estaba el tema de carruaje, mucho caballo todavía, pero generalmente los novios, como decías vos, de una familia más pudiente, llegaban en lo que era un landó. El landó era un vehículo tirado por caballos también, pero de mayor lujo. Con jerarquía, claro. ¿Cierto? Con jerarquía.
El oficio religioso era el común, donde participaba mucha gente de la familia. Nosotros tenemos la fotografía que después tomaban la foto, generalmente en aquel momento en el frente de la iglesia. Y ahí se casaban de día, se ponían toda la familia y ahí posaban la familia junto con los novios, previo a ir al lugar de la fiesta. Las fotos donde nosotros vemos a los novios posando en un estudio, que generalmente el novio está sentado, la novia de pie, que no es la constante. Sí, son fotos de estudio. No es la constante. Tenemos fotos en las que está la novia sentada y el novio de pie también. Esas son fotos tomadas en días posteriores al casamiento. Ah, se volvían a producir. Se volvían a producir para hacer la fotografía. Porque se iba a la misa del casamiento y luego se iba a la comida y posteriormente la mayoría a un viaje de bodas que podía ser Córdoba, el destino, la ciudad de Córdoba o la ciudad de Rosario. Claro. Algunos por ahí iban hasta Buenos Aires. Hasta Buenos Aires, los más pudientes. Pero el viaje de boda hacia un sitio turístico determinado, como se conoce el día de hoy, no se hacía. Todavía no se hacía. Era un viaje a Córdoba o un viaje a Rosario. En los primeros años resultaba muy cómodo porque había tren. Tenía el tren y estaba muy cerca. Y estaba cerca. Y el vínculo de la ciudad en cuestiones de salud y todo lo demás, incluso los medios de prensa comercial, eran con Rosario. Claro. Y lo que tenés era que no se buscaba tanto el tema del paisaje, sino que era una separación temporal de esa pareja del grupo familiar con el que ha estado conviviendo permanentemente. Interesantísimo. Los noviazgos, los casamientos en el San Francisco de los primeros años. ¿Tenemos algo más para agregar? Claro, porque ya en los años 50 y los 60 se hacía la despedida a la novia, porque al principio las despedidas eran empezaron las despedidas de soltero. Claro, la despedida de soltero para los varones desde los años 10 en adelante siempre estaban. Eso existió siempre, que consistía en una comida muy formal, con un discurso de los amigos, deseándole felicidad al novio, en fin. Pero no estaba la despedida pública de la novia. Esto comienza por allá como los años 40, 50, hasta los 70 aproximadamente, con que se hace la despedida de la novia, pero también se rezaba la misa blanca, se ofrecía la misa blanca. Misa blanca. Que se llamaba, que era una misa no me que suena las para amigas, nada, absolutamente, porque es algo que también ha caído en desuso, que yo sepa, desconozco que se estén haciendo al día de hoy las misas blancas. Era una misa que se ofrecía por la felicidad matrimonial de la novia. Lo ofrecían las amigas y comenzaban ofreciéndola 4 o 5 amigas, se publicaba en el diario que se iba a hacer esa misa y luego comenzaban a adherir otras amigas y llegaba a haber algunas que tenían 40, 50 adherentes a la misa blanca. Era una misa blanca popular. Popular, importante. En ese caso. Importante. Mira qué lindo, mira qué lindo. Ahí tenemos costumbres de los noviazgos, de los casamientos, del amor en los primeros años de nuestro San Francisco. Así cerramos nosotros este bloque. Nuestra región, salvo algunas excepciones, carece de episodios históricos anteriores al periodo de la colonización, es decir, anteriores a todo lo que fue el proceso que se inició a fines del siglo XIX. Sin embargo, hay algunos que están presentes y que a nosotros nos interesa destacarlos, ¿no? Uno de ellos fue, por ejemplo, la detención del Manco Paz, que ocurrió aquí en la zona de la villa aproximadamente. Y el otro gran episodio histórico que ocurrió aquí en nuestra región es ni más ni menos que la batalla de Quebracho Herrado. La batalla de Quebracho Herrado fue una batalla muy importante en su momento. Se produjo un 28 de noviembre del año 1840. Allí se enfrentaron, allí colisionaron
los dos grandes ejércitos de la época, el que respondía a Juan Manuel de Rosas, a cuyo mando estaban los generales Oribe y Pacheco, y los que respondían a los sectores antirrosistas al mando del general Lavalle. El choque se produjo en Quebracho Herrado, fue una batalla que duró 3 o 4 horas, fue muy intensa, hubo miles de muertos, tiene una historia anterior y una historia posterior que es muy interesante. Marcó por un lado la consolidación en el poder de Juan Manuel de Rosas, que permanecería más de una década en el gobierno, y marcó también el principio del fin de un general como Lavalle. De eso se trata este nuevo capítulo de Huellas que les presentamos a continuación. El 28 de noviembre de 1840, los campos al este de la actual localidad de Quebracho Herrado fueron escenario de una de las confrontaciones bélicas decisivas en la historia nacional del siglo XIX. Lo que se conoce como la Batalla de Quebracho Herrado fue un enfrentamiento entre tropas unitarias del general Juan Lavalle y los federales que comandaba el rosista Manuel Oribe. Pese a la importancia que esta batalla tuvo para afirmar a Juan Manuel de Rosas en el poder, es un combate muy poco estudiado en las escuelas. Estos campos, dedicados hoy al cultivo y la ganadería, en 1840 fueron regados por la sangre de miles de argentinos que fueron heridos o murieron en esa lucha que en una jornada tórrida se prolongó más de 3 horas. Julio, lo primero que queremos saber es por qué se produce la batalla de Quebracho Herrado, ¿por qué ocurrió? Acá no se trata de federales y unitarios, porque unitario era Rosas y unitario era Lavalle. Lavalle y Rosas eran hermanos de leche, porque la madre de Rosas fue la que alimentó a Lavalle, un aristócrata que había quedado huérfano. El tema proviene de que se ve en Montevideo los franceses, los ingleses, y la cúspide intelectual estaba reunida allí contra Rosas. Un montón de oposiciones contra Rosas. Había que tirar las Rosas. Lavalle había dado vueltas mucho por Entre Ríos, dado vueltas con luchas, con ida y venida, y consideraban que Lavalle era el hombre adecuado para enfrentar a Rosas. Querían cambiarlo a Rosas, en la palabra. No querían federalismo. En definitiva, en San Pedro, cruzado por lanchas y por buques franceses, desembarca Lavalle con la idea dada por gente de Montevideo de que se iba a enfrentar con clamores de la población, apoyándolo, llevándolo, trayéndolo, y se dio cuenta que no había nada de todo eso, había un repudio absoluto. Llega hasta Puerto de Buenos Aires y espera que la otra parte del acuerdo con los franceses era que estos desembarcaran en la costa cerca de Buenos Aires y entonces entre los dos hacer una pinza. Rosas no se mueve Pacheco, que es el director del ejército norte que tenía Rosas, y Rosas se mueve sí y arregla con los franceses el problema. Rosas se encuentra, Lavalle se encuentra solo y allí resuelve volverse. Un ejército impresionante se vuelve. Vale la expresión de Echeverría, una gran espada sin cabeza. Eso le dice a Lavalle. El regreso es terrible, porque por donde va pasando es peor que Atila. Saqueos, violaciones, robos. Aparte que agrega a este panorama tan drástico, Lavalle, la salvación de algunas familias de sí, gente que le había ayudado y que se iban porque iban a hacer carne de la mazorca. Así pasa por Rosario, pero en Santa Fe donde se produce el más grande problema. Es un saqueo y una violación de 2 meses. No se mueve una persona, se mueven muchas personas. De Carcarañá
para hasta Córdoba, hacía 1 año y medio que no llovía, no había agua. El agua es como la nafta, ¿no? Tienen que seguir la línea del agua para poder llegar, y no son 2 caballos. En Cachines largan los caballos de la valle, y según la expresión de José María Paz, que estaba en Corrientes, se le murieron 20.000 caballos, cantidad de caballos impresionante. De allí sale la valle buscando a el amigo Lamadrid, que tenía que dejarle algunas vituallas, ganado, agua, en Romero. El Romero está acá por Crucella, por la cañada de Yeguas, pero llega ahí y se encuentra con que no hay nadie, no lo espera, no calcula, no sabe de que con la valle venían 140 carretas al paso de la carreta. Cuando se moría un buey, que se murieron muchos, se iba achicando. A Quebracho Herrado van a llegar apenas 76 carretas. El camino es lerdo y muy lerdo. Allí recién Rosas resuelve ver qué hacía. Moviliza a los 4.000 hombres que tenía Pacheco, Pilón Pacheco, un tipo muy audaz, muy buen general, muy disciplinado, y entonces sale en persecución de Navarra. Pero todo esto aparece Oribe, que venía corrido desde la banda oriental, y Rosas lo pone como general. Él queda allí en Santa Fe. Y ahí se produce la primera disidencia. Oribe venía a seguir por el Paraná. Y Pacheco dice, yo me llevo mis 4.000 hombres y lo voy a seguir a la valle porque tiene caballos cansados, porque se le fueron los correntinos, tiene muchas carretas y lo voy a encontrar y lo voy a liquidar. Con mucha excepción, Oribe dice, lo voy a seguir, pero se oponen todos los oficiales y llevan una mala relación entre Pacheco y Oribe y los oficiales. Que cambia, ¿no? Cambia cuando ganó Quebracho Herrado, bueno, el asunto era otra cosa. Sigue la valle, llega a donde tenía que estar la Madrid, no estaba, y sigue caminando, y él va perdiendo carreta. Y atrás venía la avanzada de Pacheco, cañonándolo constantemente. Bueno, era un desastre, no podía andar. Él quería llegar a San Antonio, a la valle, porque estaba en la laguna donde había agua todavía, no mucha, pero la cantidad de animales enorme. Los hombres de lucha, los que se enfrentaron a Quebracho Herrado, eran casi 11.000 tipos, casi todos de caballos, pero eran muchos caballos, muchas yeguas, muchas familias, muchas mujeres. Bueno, en definitiva, no llegan, faltaban unos pocos kilómetros para llegar allá a la Guada, cuando se encuentra que ya había formado Pacheco el ejército para atacar. Él había querido atacar en Romero, ahí en Crucella, pero no, Oribe no quiso. Pero ya tenía que formar. Las líneas son 2. La línea de ataque, que era la que llevaba Pacheco, estaba dirigida por Oribe, con una Costa, que es el jefe de la infantería, que se llenó de Gloria Martín García. No eran en el despecho, eran excelentes soldados. El ala izquierda lo tenía en manos de Hilario Lagos, que tenía atrás todavía indios pacíficos. Y la otra banda, que es la más peligrosa, estaba Pacheco con 4.000 hombres de caballería. Esto significaba enfrentar a un Lavalle, que estaba en el centro con su Estado Mayor de mayor prestigio, y la infantería, que también tenía un hombre que pasó a la historia, que se llamó Porfirio Díaz. En la izquierda estaba Vega, y en la derecha estaba Vilela. Lavalle sabía lo que tenía frente. No tenía caballos porque veía mal comidos, mal provistos de agua, un desastre. Y quiere hacer Lavalle lo que tenía que hacer un gigante frente, que para eso ya estaba capacitado, enfrentarlo. Eran 5.000 y pico de cada lado, un poquito más de lo de Oribe, y dice a las dos caballerías, la de Vega y la de Vilela, que ataquen simultáneamente. Bueno, ese fue un error porque Vilela se quedó. ¿Cuál es el error? El error está que tenía 9 cañones Oribe
y 8 cañones más, 4 cañones y 4 buses, Lavalle. Pero la artillería castigaba a las tropas que avanzaban. Pudieron castigar primero a Vega y después cañonaron de Salta. Había que responderle y salió Lavalle ordenando el ataque. 5 balas. El resto dieron de los cajones. Se habían no tienen artillería. Los dos pasan las barreras, tanto Vilela cruza por el medio de Hilario Lagos y Pacheco también agredido y pasa por su medio este muchacho Vega. Y es donde Iriarte dice en su libro No se veía nada, ¿cierto? Una seca impresionante y un total de 9.000 caballos o 6.000, 4.000 tenía Pacheco y 1.000 tenía Vega. Un desastre, un verdadero desastre. Pero los caballos iban, pasaban, mataban, por supuesto, y de allá volvían con la recarga. Y cuando dieron vuelta los caballos, tanto Vilela como Vega, se encontraron que no tenían más caballos. Entonces Pacheco y Hilario Lagos por su cuarta lo hacen totalmente un destrozo completo. Eso significa la pérdida de la batalla. Sabía Lavalle que ya no había salida. A veces un golpe de suerte, pero no pudo ser. ¿Dónde estaba el clave del tema? Las carretas estaban llenas de oro, llenas de joyas, llenas de cosas que traían de Santa Fe, de Rosario. Y los soldados de Oribe, ya sea tanto los de Pacheco como los de Hilario Lagos, cayeron como tremenda ave de rapiña. Pero hay una cosa que es importante y que ninguna historia lo toma. No lo toma. Se olvidan de las mujeres. Todos los secuestros tenían mujeres, soldaderas, prostitutas de derecho, pero todas lo tenían. El que no quería que estuvieran era Paz, que tuvo que transar también. Después estaban las mujeres de los soldados, porque muchos vestían con sus mujeres, eran casamientos aparentes, pero que en el lenguaje del tiempo era lo que correspondía. Y estaban las aristócratas que venían en las carretas. Bueno, todo eso no se contó nunca nada, ni qué pasó. Las prostitutas les llamaban patricias. Patricias porque tenían todo de oro, todo era francés, y les hacían pagar a los soldados con luises franceses de oro.